Pues nos amanecimos con la noticia de que eliminaron a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, allá en Tapalpa, Jalisco, un pueblito pegado a Colima, entre la sierra, un pueblito mágico que no tiene más de 20,000 habitantes. Eran los dominios de él, por esos rumbos de la costa centro de Jalisco. Operaba, conocía muy bien el Mencho toda esa sierra. Ahí hace ya unos 8 años tumbó un helicóptero de, de la, de la Fuerza Aérea Mexicana, que andaban revisando ahí el terreno para detenerlo igual. Pero hoy ya el ejército mexicano, junto con el gobierno de Estados Unidos, la Marina, la Guardia Nacional, todo el sistema de seguridad del país, apoyado por la iniciativa del gobierno de Estados Unidos, por la inteligencia, pues lograron, iban a capturarlo. Obviamente el Mencho pues era una persona que contaba con un círculo muy amplio de seguridad y con mucha batería para responder a un ataque. Siempre estuvo preparado porque él siempre supo que andaban detrás de él y que si o lo agarraban o lo eliminaban. Y bueno, lo eliminaron las Fuerzas Armadas mexicanas. Pero fíjense ustedes el antecedente, fíjense ustedes todo el aparato, todo el temor, todo lo que se había generado en torno a El Mencho y su organización criminal, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, y cómo había penetrado. Este día de su detención, la mitad del país se paralizó, cosa que nunca se había visto con ningún otro capo, ¿eh? Todos los capos eran regionales. Que si agarrabas un capo en Reynosa, un capo en Matamoros, un capo en Victoria, un capo en el Estado de México, un capo en Veracruz, se detenía momentáneamente la vida en esa parte. Vaya, en protesta, tratando de bloquear o tratando de hacer cosas. Pero ahí mismo, en cuestión regional, no. Hoy, con la detención del Mencho, reventó la mitad del país. O sea, la ola o la onda de fuerza que el Mencho tenía con su organización criminal y su representación en los estados, ha llegado hasta ahora a penetrar al menos al 50% del país, a tal grado, por decir, Nayarit, lo menos es que se suspendieron clases para mañana lunes. En los aeropuertos de la Ciudad de México se suspendieron todos los vuelos a la región turística de Vallarta. En Guerrero, igual se alborotó la gente y empezaron a quemar vehículos, bloquear carreteras. No se diga Michoacán, donde tenía el Mencho sus grandes aliados. Quemaron bancos del Bienestar, Oxxos. En Guadalajara, pues igual, hasta Soriana la llevaron. Y eso está vigente todavía en este momento, está vigente. O sea, no se sabe en realidad qué va a pasar. En Reynosa, por decir, la carretera hacia Monterrey, el Libramiento, toda esa parte ahí, pues ha estado también cerrada. Existe el temor de la gente pasar por ahí. O sea, a lo que voy es que esa ola, ese eco
de fuerza, de poder que tenía el Mencho, no era una cosa regional, ¿eh? Por mucho tiempo el gobierno de Estados Unidos señaló que el narco ha tenido controlada la tercera parte del país en México. La tercera parte del país. Pero por lo que ha surgido hoy con la aniquilación del Mencho, pues vemos que ha tenido presencia, tiene mando, al menos en la mitad del país. Así, al menos en la mitad del país. De los 32 estados, trae 16, 17, donde tiene presencia fuerte. Ahora, fíjense ustedes cómo el Mencho, su organización, su cártel, había logrado amasar fortuna, poder y control. En las aduanas, en los puertos, en las calles, en los gobiernos de los estados, en los gobiernos municipales. Es decir, el Mencho tenía o tiene la capacidad de su organización criminal, primero, para estar armado con bazucas, lanzacohetes, no sé cómo se llama, armas de alto poder, autos blindados, o sea, artillados, para atacar y para defenderse. Pero un gran poderío para controlar los puertos de entrada, aduanas, como para poder importar de manera ilegal, desde armas hasta lo que conocimos hoy a la fecha, donde han estado embarrados elementos de la Marina, que es el huachicol, el llamado huachicol fiscal. Armas, huachicol. Pero además, tener la capacidad para mandar hacia Estados Unidos drogas, desde la más blandita como la marihuana, hasta lo peor, pasando por la coca y el fentanilo. Pero además, tener el poder para regresar de Estados Unidos el dinero de lo que genera esa droga. Imagínense el rastro, la huella de corrupción, de contactos, de esa estructura criminal que tanto en México y en Estados Unidos él pudo construir. Obviamente no lo construyó en un día. Abiertamente ese cartel del Mencho tenía al menos 3 sexenios operando. Desde la muerte de aquel Ignacio Coronel, Nacho Coronel, de aquel narco famoso del cártel de Milenio, del Milenio, no me acuerdo cómo le decía, pero ahí él después de que fue eliminado Nacho Coronel, uno de los residuos de esos grupos criminales, pues era el Mencho, y tomó ese liderazgo tan grandísimo, tan grande liderazgo, o sea, debe haber sido el Mencho un hombre para la perversidad y para el negocio criminal, pues muy avesado, ¿no? Pues para llegar a construir todo un imperio que hoy se siente que sí lo tenía, porque bueno, si él lo agarraron allá en ese pueblito cercano a Colima, en Jalisco, pues era para que ahí nada más se hubiera sentido los efectos, pero no. Imagínense que se sientan los efectos en Guerrero, que se sientan los efectos en el Estado de México, se sienten los efectos
por allá en Tijuana. O sea, qué poder de hombre, ¿no? Ok, ahora, ¿qué pasó con esta captura? Ya no cabía el Mencho en la estructura criminal del país. O sea, ya había rebasado todos los límites. El poder del Mencho ya estaba ya por encima del propio gobierno federal. Le temía el gobierno federal. Claudia Sheinbaum le temía. Y lo dijo Trump, que Claudia le tiene miedo a los carteles. Claro que le temía. Hoy, después de que lo asesinaron, que lo eliminaron, Claudia no ha querido opinar, que es cosa del Gabinete de Seguridad. Por eso, pero pues ella en las mañaneras habla de todos, se mete con todos y ahí no quiere opinar. O sea, opina de todo. Pues ella es la que comanda el Gabinete de Seguridad. Ella es la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del país. Ok, a lo mejor ni cuenta se dio. Entonces, la estructura criminal del Mencho estaba ya tan desmenuzada por él mismo, tan definida, que tenía control hasta el vendedor de barbacoa de los pueblos ahí, hasta el vendedor de birria de los pueblos ahí de Jalisco, en los mercados, para la venta de boletos, para la venta de una bola de cosas. Cobros de piso por todo. O sea, de exportar fentanilo, de mandar fentanilo a Estados Unidos, de traer de Estados Unidos huachicol, hasta ir a cobrarle a un pobre, birriero de mercado o de barrio ahí en una bicicleta. Imagínense ese control, ese poder que la gente ya no aguantaba. Ya el gobierno ya no lo tenía ya de aliado como lo tuvo, ya le pesaba a Claudia Sheinbaum. Y Estados Unidos presiona y presiona y presiona y presiona. No les quedó más que actuar. Ya no les quedó más que actuar. Ahora, ¿qué señal está mandando el gobierno de Estados Unidos? Porque es indiscutible que sí es cierto que García Harfuch, sí es cierto que Claudia, sí es cierto que nuestras Fuerzas Armadas, sí es cierto que México lo hizo. Pero México lo hizo porque el gobierno de Estados Unidos todos los días está presione y presione y presione. Si fuera por iniciativa propia de nuestro gobierno, el gobierno de Claudia Sheinbaum no agarraba ni una mosca, no agarraba nada. Así le seguían. Entonces, esa presión de Estados Unidos obligó a capturarlo. Muerto, porque no se dejó el hombre, no se dejó agarrar. Voy a saber cuáles son los detalles. Ok, ahora, ¿qué mensaje se está mandando con esto? Ok, ya agarramos al más alto, al más grandote, al más poderoso, al más criminal, al más temerario, a la amenaza pública de más alto nivel en México. ¿Qué sigue? Bueno, van a seguir el mismo esquema. Entre más violentos sean, entre más quejas haya, entre más arbitrariedades cometan, entre más tengan al pueblo con la pata en el pescuezo, entre más le cobren piso, entre más los infraccionen, entre más molesten al pueblo, entre más cerca estés de un consulado, entre más cerca estés de la frontera, el gobierno de Estados Unidos te está viendo. Y hay una lista, son 6 carteles. Ya le pegaron al más virulento.
Ok, no se acaba porque agarran al Mencho. No se acaba porque lo eliminan. No se acaba porque ya lo ejecutaron, ya lo aniquilaron. No se acaba. La estructura criminal ahí está. Pero va a salir otro líder. Y tiene que salir moderado. Se tiene que moldear a lo que el gobierno busca, a lo que el gobierno quiere. ¿Sí? El narcotráfico nunca lo van a detener. Podrán detener el cobro de piso, pero el narcotráfico nunca lo van a detener. Lo van a regular. Lo van a regular. Y lo que sacó de contexto y lo que ha hecho que los carteles los conviertan en terroristas, número uno, fue que empezaron a comercializar y a producir la droga más mortal y peligrosa que haya habido hasta el momento, que es el fentanilo. Porque empezaron a producir ese tipo de droga, ese fentanilo, que es letal. Y en realidad Estados Unidos, pues, siente el golpe de que le envenenen a su gente, a sus jóvenes. Ahora, si no se destruyen esos laboratorios de fentanilo, si no destruyen esos carteles que producen fentanilo, y ya no va a llegar el fentanilo a Estados Unidos, pero aquí se va a quedar en México. Ese es el grave reto, de que si se queda aquí, el daño ya no va a ser para Estados Unidos, va a ser para México. Por eso la operación tiene que ser conjunta. Eso fue lo primero que derivó el ataque hacia esos cárteles. La otra, estamos hablando del cártel del Mencho. La otra es el cobro de piso, el lavado de dinero, el cobro de piso, el lavado de dinero. Porque llega el momento que estás cobrando piso, estás recibiendo dinero y no hayas qué hacer con él. ¿Qué empiezas a hacer con ese dinero? No lo puedes enterrar, no lo puedes tener debajo de la cama, no lo puedes tener en el banco, no lo puedes tener en ninguna parte. ¿Qué haces? Vas y compras un terreno y construyes plazas comerciales, construyes hoteles, construyes resorts para que vengan turistas de otras partes. Bueno, es lo que estaba haciendo el Mencho en esa zona de la costa del Pacífico. Pero ¿qué pasa? Como quienes operan ahí, construyes hermosas mansiones, hermosos, no sé, hoteles o lugares de recreo, pero como quienes lo operan son delincuentes, cuando caes ahí, te roban, te extorsionan, te clonan tarjetas, te quitan. Entonces caes en ese gancho. Y esa información, cuando viene un extranjero, cuando viene un estadounidense, un ciudadano americano, a divertirse a esos lugares, a instalarse ahí, cuando lo despluman, cuando lo roban, cuando lo transean, cuando le hacen algo, van y ponen sus quejas en los consulados. Y entonces se empieza a investigar. Y ahí resultó. Entonces al Mencho ya no lo aguantaba nadie, ya no cabía, ya no le obedecía a nadie. Ya se fue él, ya lo eliminaron. Va a quedar su estructura. Pues siempre va a haber operadores del crimen, ya sea abogados, sobre todo abogados, gente que le gusta conciliar con el gobierno. Y va a depender cómo ese cártel, después de que ya no esté el Mencho, concilie con el gobierno para que pasen desapercibidos. Pero es casi imposible a este grado, porque Estados Unidos no acepta
ningún tipo de conciliación, ningún tipo de acuerdo. Y van a seguir presionando a Claudia hasta que desaparezca del mapa todo lo que hay del cártel del Mencho. Todo. Y ahorita, después de que lo detuvieron, ahí está el mapa a nivel nacional, cómo quedó. Todo eso se está identificando. Después del Mencho, ahí está la lista de los carteles. El que tenga más quejas, el más virulento, es al que le van a pegar. ¿Qué va a pasar después de la detención del Mencho? Por eso el gobierno no le quería atorar. ¿Qué va a pasar? En las plazas, en las otras ciudades, en los otros estados del país, donde hoy hubo bloqueos, donde ya hubo manifestaciones de inconformidad por la detención, por la muerte del Mencho, vaya. ¿Qué va a pasar? Se van a empezar a pelear entre ellos. Y se van a empezar a eliminar. ¿Por qué se van a empezar a eliminar? Porque alguien quiere mandar. Alguien quiere tener el control. Alguien quiere tener el control de las cuotas. Alguien quiere tener el control de lo que entra, de lo que sale, de lo que se mueve en las ciudades. Y la otra, los jefes que queden arriba, en la directiva de ese grupo criminal, van a tener que poner a sus subalternos. Le van a decir al gobierno, mira, es este, es el otro, el que no me conviene, el que no me llevo con él, vámonos. Y a otros los van a matar. Ahí lo vamos a ver. Por eso el gobierno no le quería entrar. El Mencho era el más grande reto de Morena. El Mencho valía más vivo que muerto. Así, valía más vivo que muerto. Por eso les digo, vayan ustedes a saber si realmente lo agarraron y luego después dijeron, vamos a dormirlo, porque si nos lo llevamos despierto, tiene muchas cosas que decir y va a afectar a la cuarta transformación. Va a afectar a Morena. Entonces lo durmieron. O realmente el Mencho repelió. Y ahí en la repelida, pues fue donde quedó dormido, donde se murió. El caso es que hoy ya no existe. Ya no existe. Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre con el reacomodo. Porque de que va a haber un reacomodo criminal, va a haber un reacomodo criminal. Y esto le sirve a los demás carteles, para que vean que si ya le pegaron al más grande, de esa manera le van a ir pegando a los que siguen. ¿Y a quién le van a pegar? Bueno, pues al que ya de plano no entienda que tiene que bajar el perfil. Tienen que bajar el perfil. Si ya tienen dinero, pues ya quédense con su dinero, escóndanse o háganse los oxisos. Pero mientras sigan de perfil alto y dando la cara y molestando a la gente jodida, a la gente del pueblo, ya sea a través del gobierno, ya sea a través de ellos mismos, ya sea a través de patrullas, ya sea a través de tránsitos, ya sea a través de 1000 formas, pues siempre van a estar en la mira del gobierno. En el país hay 11 consulados, incluyendo la embajada de Estados Unidos en México. Y donde están los consulados, Estados Unidos siempre tiene puesta la mira. Ahí, en esos lugares, Estados Unidos tiene toda la información. Saben de qué se trata y saben cómo actuar.
Y es un relampagazo nomás, así. Así como hicieron con el Mencho. Y vaya que el Mencho era una montaña muy grande, para subir. Vamos a ver qué ocurre, a ver qué nos dice Claudia. Pero de lo que sí estoy seguro, la geografía criminal del país a partir de la muerte y captura del Mencho va a cambiar. Así, drásticamente. A partir de esta aniquilación del Mencho, ya nada va a volver a ser igual para el narco en México. Y si el gobierno no controla, va a haber brotes mayores, porque se metieron con un gigante. Ok, veremos. Les habló desde acá de este lado del cielo Julio Alberto Rubio, Matamoros, Tamaulipas, Revista Vertical. Bye bye.